¿Te acuerdas de Combo Niños? El amor de verdad te ayuda a superar casi cualquier cosa. Un falso amor te hace hacer cosas que jamás harías. Si yo te digo que pienses en un superhéroe de animación, seguro pensarás en alguien de la cultura estadounidense o de algún personaje de anime, así como pensarás en artes marciales orientales como karate, kung fu o taekwondo. Hoy hablaremos de una serie que trajo a unos niños héroes usando elementos de la cultura latinoamericana, como nahuales, valores morales, mitología, capoeira y sobre todo, mucha acción. Quédate hasta el final para conocer su historia, así como tu suscripción al canal para que no te pierdas cuando hablemos de tus series favoritas. Yo soy Mario Ábalos y esto es Mitología Animada. Combo Niños es una caricatura de origen francesa creada por 3 personas, Carlo de Butini, quien era guionista en Code Lyoko, Fabien Gamble y Caroline Pierce, que será mejor que no busques información sobre ella porque la búsqueda te mostrará otra cosa. SIB Entertainment, al ser una ex extensión de Saban, tiene buenas relaciones con los canales Fox Kids Jetix, y ya habían colaborado para producir series como What's with Andy, Eton y Witch. Anteriormente, la productora vio con buenos ojos la idea que venía buscando ser materializada desde 2004, teniendo previsto un preestreno para el año 2006. Dicho preestreno se haría pero hasta en octubre de 2007. El estreno oficial de Combo Niños se dio en agosto de 2008 por Jetix Europa, principalmente en Francia y luego en otros países del viejo continente. El programa nos presenta la ciudad de Novanitsa, una ciudad ficticia que parece una mezcla cultural de ciudades tradicionales mexicanas, peruanas y brasileñas. Novanitsa se ve aterrorizada por las acciones de Diodoro, el ex alcalde de la ciudad que fue quitado del poder por inoperancia y corrupción, algo así como los políticos en la vida real. Diodoro y su secuaz, un científico y crack llamado Gómez, crearán planes para recuperar el poder de la ciudad. Entre sus planes están invocar divinos. Los divinos son seres místicos que representan a distintas cosas como el sueño, la fuerza, el amor, entre otros. Cada uno de estos divinos tienen un tótem que despierta el poder interior de quien los toca, y muchos van de inofensivos hasta muy peligrosos. La responsabilidad de detener a Diodoro y a los divinos recae en 4 niños de 11 años que tienen una gran capacidad en el capoeira, y cada uno con un poder tótem en específico. Serio, quien es el principal de los 4 y el líder, como su nombre lo indica, es un chico calmado, sarcástico y astuto. Serio es fan de la poesía, lo que hace tener algo de sensibilidad y sentimientos fuertes por su compañera Azul. El poder tótem de Serio es Tigrillo, lo que le da la agilidad y velocidad. Azul, una chica estratega y muy inteligente. Su inteligencia es tal que la hace muy buena en matemáticas complejas. Azul es muy amistosa, pero parece no darse cuenta o al menos ignora que Serio esté enamorado de ella. Su tótem es el águila, lo que le da habilidad para volar y controlar el viento. Paco, un chico algo testarudo y despistado, pero muy competitivo y fuerte, además de muy amistoso. Paco tiene como tótem al toro, lo que hace que su fuerza sea aún más poderosa de lo que ya es, además de darle poder sónico. Y Pilar, mi personaje favorito. Pilar es una chica alegre y una fanática del helado. Parte de la alegría de Pilar es porque su personalidad es muy excéntrica y distinta a la de los demás. Su tótem es la iguana, lo que le da un gran poder de elasticidad. Todos ellos entrenados por el maestro Grinto, el bibliotecario de la escuela quien fue un combo niño en su juventud, cuyo tótem es el mono. Grinto acoge a los niños bajo su ala y los entrena en capoeira, además de entrenarlos espiritualmente para que crean en ellos mismos y controlar a los divinos. De vez en cuando, Grinto es apoyado por su ex mentor, Bernie, quien fue reducido a ser solo una cabeza por haberse atrevido a poner un pie en el mundo divino. Su tótem es un ala de dragón. Hay otros personajes secundarios como Michael o Miguel, un compañerito de clase de los chicos quien es el mayor fan de los combo niños, pero que desconoce que ellos están en su clase. La señorita Soledad, la maestra de clases de los niños, y el director Bronca, un estricto y malhumorado director. También están los divinos. Cada episodio tiene como protagonista a uno distinto, por lo que mencionarlos a todos me llevaría mucho tiempo. Entre algunos de esos episodios tenemos los dobles. Diodoro y Gómez han liberado al divino Dúplico, quien tiene la capacidad de transformarse en cualquier persona que lo toca. Los combo niños luchan contra él, y aprovechando su habilidad, Dúplico toma la apariencia de Azul y la original queda atrapada dentro de una pared.
Serio se da cuenta que algo anda mal, por lo que irá a buscar a Azul, mientras que los demás detendrán a Dúplico y evitar que haga estragos y que meta en problemas a la señorita Soledad. Las máscaras. Los villanos invocan a un perro divino para que le arrebate las máscaras a los combo niños y descubrir quiénes son. Al perder sus máscaras, nuestros amigos no saben cómo detener el caos porque temen que al revelar sus identidades, los malos ataquen a sus seres amados. Tras improvisar máscaras con basura, los niños tratarán de detener al canino, con algo de ayuda de Miguel, quien descubre que las máscaras están siendo subastadas por internet y las compra para devolverlas. Al final, los chicos le regalan a Miguel sus máscaras improvisadas como muestra de agradecimiento. Sueño divino. El divino señor del sueño es liberado, por lo que induce a los habitantes de Nova Nizza a dormir y que sueñen. Muchos se sienten felices excepto Paco, quien comprende que todo es demasiado perfecto y que solo puede ser a raíz de un sueño. Paco se propone a despertar a sus camaradas y así detener al señor del sueño y despertar a toda la ciudad. Beso, beso, amor, amor. El divino del amor, Kissy Kissy Love Love, anda por Nova Nizza cautivando con sus encantos a sus habitantes y a otros que se enamoren de la primera persona que vean. Todos caen en el hechizo excepto Pilar porque usaba gafas para sol. De a poco, Pilar ayuda a sus amigos que entienden que están encantados, como Serio, quien se siente incómodo porque Azul se ha enamorado de él, pero no porque ella quiera, sino por el hechizo. Nuestra heroína Iguana salva a sus amigos y al día. El divino Diadoro. Este episodio fue el último de la serie, pero no es su final. Diadoro ha sido poseído por el magnífico divino, un divino que hace que Diadoro detenga tanto poder y actúe como un nuevo superhéroe, desechando así la ciudad a los combo niños, quienes deben buscar actividades de chicos normales. Algo gracioso es la interacción entre Pilar y Gómez, pues este último no conoce que ella es una combo, además de revelar que él no es malvado, pero actúa como secuaz de Diadoro para no sentirse un científico al que todos tachan como fracasado. Obviamente, al final del episodio, los chicos se combinan, vencen al divino como siempre. La serie contó con una sola temporada de 26 episodios, siendo una caricatura episódica en donde cada divino tiene un episodio donde es protagonista. Algo llamativo es que la serie tiene muy buenas críticas y calificaciones a pesar de su poca duración y poca popularidad, de la que influyeron algunos factores. Muy parecido a lo que pasó con El Tigre, las aventuras de Manny Rivera, la serie fue muy llamativa para la región latinoamericana por las referencias y algunos estereotipos graciosos sobre la región. Lastimosamente, no llamó tanto la atención para el público fuera de la región latinoamericana. Fue tal que la serie es de esos casos raros de caricatura que no se transmitió en Estados Unidos, siendo su doblaje inglés hecho en Reino Unido y transmitido para los países de habla inglesa en Europa y en Oceanía. Si no cuentas con el mercado más grande del mundo como lo es el estadounidense, obvio tu producción no será popular. La caricatura es una ensalada de multiculturalidad, mezclando culturas latinoamericanas con animación inspirada en anime en combinación con animación occidental, y siendo producto europeo. Incluso, la serie es de esas pocas que tiene un arte marcial que no es asiático, como lo es el capoeira, pero se está demasiado acostumbrado a mostrar en las animaciones cultura estadounidense, asiática y europea, que cuando muestras algo desconocido o que se considere poco llamativo, como la cultura latinoamericana, pues pasa que no llamaba la atención en aquellos tiempos. Otra cosa que se le criticó fue en ser repetitiva, pues la serie era episódica y terminaban siempre de la misma forma, derrotando a un divino. Incluso mucha gente esperaba que pronto la serie diera un giro para ponerle una trama, pues tenía mucho potencial para ello. Otro punto fueron también los villanos, pues Diadoro y Gómez eran más alivio cómico que villanos aterradores, y eso no gustaba. Eso sí, los 4 combo niños son muy carismáticos y tenían muy bien planteada su vida académica con la de ser héroes, además que su entrenamiento era llevado de buena manera. Pero el punto que terminó haciendo que la serie solo tuviera una temporada y fuera cancelada fue por el cierre de Zip Entertainment, que tuvo que ser adquirida por Disney. Y como sabemos, esto dio la desaparición de Jetix y la aparición de Disney XD. Combo Niños fue esa serie tan rara que se dio en el tramo final de Jetix y alcanzó a sobrevivir a la transición. Pero sin compañía y sin popularidad fuera de Francia y América Latina, la serie tuvo que ser cancelada. Se llegó a pensar en hacer una franquicia, con figuras de acción, videojuegos y cómics, cosas que ya no se pudieron dar. La serie llegó a Hispanoamérica en diciembre de 2008. Unas fuentes dicen que el 8 y otras que el 13 de ese mes. En España llegaría el 13 de enero de 2009, aunque no marcó mucha huella o no fue muy llamativa como en Hispanoamérica. Más que nada porque había series más llamativas para el público de ese país en esas fechas.
La caricatura está dirigida para un público infantil, por ende, entiendo que la serie sea una trama episódica, aunque da potencial para más. Incluso los pocos fans que la serie obtuvo piden un regreso o crean sus tramas ya con un tono más serio. Pero es de esos casos que hubo muchos factores, tanto internos como externos, que influyeron en su cancelación. En la actualidad, hay más globalización y la cultura latinoamericana es más conocida. Hablamos que incluso hay series animadas que toman la temática del Medio Oriente y han tenido buena recepción. Por ende, sería una moneda al aire su regreso, que dicho sea de paso, lo veo muy difícil. Para mí, el programa es un 7 de 10, y tiene la ventaja que sus protagonistas son carismáticos, y los villanos no intimidan, pero al menos dan gracia, al menos Gómez sí. Aunque sí admito que la serie tarda en atrapar, debes darle un par de episodios para familiarizarte muy bien. La serie fue tan poco distribuida que es Lost Media en muchos doblajes, incluso en el doblaje inglés faltan un par de episodios. En el doblaje mexicano se encuentran más o menos la mitad de la serie, y en doblaje para España sí se me hizo muy difícil encontrar algo, así que dejémosle el estatus de Lost Media parcial, y que poquito a poco se recupere el resto de la mayor parte de idiomas. En su doblaje español para España hecho en Madrid, Adolfo Moreno es Serio, Belén Rodríguez es Azul, Rafael Romero es Paco, Inma Gallego es Pilar, Rafael Azcárraga es el Maestro Grinto, Juan Luis Rovira es Deodoro y Juan Antonio Arroyo es Gómez. En su doblaje español para Hispanoamérica hecho en México, Diego Ángeles es Serio. ¡Feliz Día de la Amistad! No, eso es lo que dicen todos. ¿Quieres ser mi...? Mireia Mendoza es la primera voz de Pilar y Xochitl Ugarte la segunda. ¿Serio? Yo te conseguiré una muñeca. Beso, beso, amor, amor. Javier Holguín es Paco. Maestre, pero exactamente cómo nos libramos del hechizo de beso, beso, amor, amor. Mariana Ortiz es Pilar. Alguien dejó este lagarto en mi casillero. Seguramente le agrado. Hernán López fue el Maestro Grinto. Sí, el amor puede ser muy extraño, ¿no creen? Gerardo Vázquez es Deodoro. Quiero un divino que haga que todos me amen para después ser alcalde, presidente, Y Héctor Alcaraz es Gómez. Fue uno de los divinos más poderosos y destructivos que han habido en la Tierra. En su idioma original hecho en Francia, Nathalie Bien-Aimé es Serio, Corinne Martín es Azul, Coco Noel es Paco, Cecil Dorlando es Pilar, Gilbert Levy es el Maestro Grinto, Antoine Tomé es Deodoro. ¿Y tú recordabas a Combo, niños? ¿Te gustaba o no? ¿Cuál era tu personaje y tótem favorito? ¿Cuál episodio era tu favorito? ¿Te gustaría que volviera? Déjamelo en los comentarios, así como tu suscripción al canal. Yo soy Mario Ábalos y esto es Mitología Animada. Nos vemos en el próximo episodio.